Frente Amplio formalizó un pedido de vacancia del presidente Kuczynski por permanente incapacidad moral. El jefe del Estado, según sostiene esta bancada, antepuso su interés personal de permanecer en el cargo y en ese contexto realizó un negocio político a espaldas del país, indultando a Alberto Fujimori. Por su parte, la bancada de Nuevo Perú planteó también una moción en el mismo sentido, aunque sustentándola solo en presuntos actos de corrupción del jefe del Estado. Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, declaró que ellos apoyarán cualquier pedido de vacancia que vea solo el tema de corrupción. Y Luz Salgado afirmó que el grupo de disidentes de Fuerza Popular cercanos a Kenyo y Fujimori ha petardeado a la organización desde adentro y que está conformado por personajes que han mirado un interés propio. Advirtió asimismo que los kenyistas son vistos como tránsfugas y desleales. Entre tanto, la congresista Maritza García, perteneciente al referido grupo, aseguró que este no descarta participar en las elecciones regionales, para lo cual, señaló, podrían alquilar un bien. Tres alcaldes detenidos en los últimos días por actos de corrupción llegaron a sus cargos como candidatos de Solidaridad Nacional. Sin embargo, el partido que preside el alcalde Luis Castañeda Locio negó que formen parte del mismo. Mediante comunicado, la organización señaló que solo eran aliados electorales. Con estas detenciones ya son más de una decena de autoridades locales que se encuentran denunciadas, procesadas y purgando cárcel por delitos de corrupción. Para estar al día con las noticias nacionales e internacionales, usted lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Oscar Díaz, analista político, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Y de la misma manera a Víctor Andrés Ponce. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias. Pues bien, los ministros de Agricultura y Economía han sido citados, van a concurrir al Congreso la próxima semana para explicar ante la Comisión Agraria las reacciones que han podido, o las medidas que han podido adoptar para enfrentar los problemas de los productores de la papa. Los productores de papa, como se sabe, están en paro nacional, exigiendo que el sector agrario sea declarado en emergencia. En Cerro de Pasco y Huancavelica ha habido protestas que han supuesto enfrentamientos con la policía y han dejado un saldo más ni menos que de 2 muertos. Vamos a escuchar a la congresista Andrade indicando que han citado a los ministros. Desde la Comisión Agraria ya hemos citado nosotros al ministro de Agricultura para una reunión este martes a las 9 de la mañana. Y esperamos que ya vaya con solución para este gran problema que tenemos. También hemos citado a la ministra de Economía por el tema de Agrobanco. Y quiero, señores periodistas, que ustedes tengan presente que nosotros desde el Congreso vamos a brindarle todo el apoyo al Ejecutivo para que pueda tomar una solución y nosotros apoyarlos como a ellos les corresponda y seguir buscando que solucionar estos problemas. Tenemos un gran problema también con Agrobanco y este tema... A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Se supone que el ministro, cuando recién entró al gabinete, había solucionado este tema antes incluso de sentarse en su despacho, pero parece que no fue así. Por favor. El problema es que el Estado no siempre va a tener recursos para resolver los problemas de precios que se producen en un sistema de producción de una economía desregulada, ¿no? El día de hoy, o en estos días, nos estamos enterando que el precio de la papa en términos promedios representa 3 veces menor el precio de enero del 2016. Pero hoy día, escuchando a una señora del CITE La Papa, ella precisaba que eso no se debe a una sobreproducción, sino que dentro del volumen natural de producción de papa, la mayoría de los productores ha virado a producir diversas variedades de papa blanca.
Entonces, como esa es la mayoría de productores, ese precio se ha caído y de ahí se ha desatado el conflicto, ¿no? El problema es que esto como, digamos, cuando se produjo el conflicto vacancia-indulto y este enorme vacío de poder y esta crisis de gobernabilidad, en el análisis se planteaba que uno de los problemas que podía presentarse es que el vacío de autoridad, el vacío político, se empate con las protestas sociales. El problema es que esto, digamos, lo que hemos visto en el caso de Huánuco y Huancayo, las protestas, ataque a una comisaría en Huánuco, es que esto está rebasando ya la estricta demanda de los paperos, ¿no? En el caso de Huánuco han habido disparos de armas, ¿no? Disparos de armas contra la comisaría. Y esto revela que el radicalismo, el extremismo en general, está utilizando, manipulando las demandas de los productores de papa, que pueden ser justas o injustas, para producir otro tipo de conflicto. Se habla que los campesinos cocaleros se habrían incorporado a esta protesta, que productores de zanahoria también y de otros sectores, y se habla de que se intenta reeditar una estrategia de la provincia a la ciudad, por no decir del campo a la ciudad. Hay 30 camiones que han salido del centro supuestamente para Lima. El gran problema es que esto nos toca pues en un gobierno absolutamente desconcertado, ¿no? En un presidente ausente y en un gabinete que todavía no marca presencia en la situación política, ¿no? Y con todo este desmadre que existe en el Congreso, digamos, la solicitud del Frente Amplio de una nueva vacancia, es complicada la situación del país, ¿no? Es muy complicada. Sí, buenas noches. Yo pienso que básicamente lo que estamos viviendo con el paro agrario es como la fiebre, digamos, del enfermo, ¿no? Es una erupción que básicamente es muy visible, pero que es parte de un problema de fondo. Y el problema de fondo tiene que ver exactamente con lo que dice mi colega, ¿no? Hay un problema de gobernabilidad. Yo me temo, recuerden que el año pasado, a quienes estudiamos el tema de los conflictos, el año pasado ha sido un año raro, porque no ha habido mayor conflicto social a pesar de la ineficacia del gobierno. Pero yo creo que este año, y esto lo muestra, va a ser un año más movido socialmente, con más conflictos. 2, se vienen las elecciones regionales y municipales. Eso dispara, nos pone en la mesa más de 7.500 candidatos en promedio, cada uno prometiendo el cielo y la tierra y cada uno además haciendo una oposición. Si a eso le sumamos que no tenemos partidos, porque no hay una partidocracia, sino que todos, como lo acabamos de ver, Solidaridad Nacional ahora dice que los 3 que están metiéndose a la cárcel no son de solidaridad. Claro, no son, todos son invitados. Nadie tiene responsabilidad en nada, entonces viene el desbande y no hay quien controle eso. Y volviendo al Ejecutivo, tenemos a un presidente ausente que frente a esto, una pregunta que quiero compartirnos un poco provocadora. ¿Alguien sabe en esta mesa quién es el nuevo viceministro de Gobernanza y Territorialidad que reemplaza a mi buen amigo Javier Fernández Concha, que renunció hace pocas semanas a ese cargo y cargo que, ¿no es cierto?, que reemplazaba a la ONDS, a la Oficina Nacional de Desarrollo? ¿Sabe alguien de ustedes cuál es el nombre? Bueno, así estamos en el Perú. Los que estamos informados no sabemos quién es el actual responsable de la prevención de conflictos del Perú. Entonces, estamos viviendo esa realidad y por lo tanto no nos extrañe lo que estamos viviendo en este momento frente a este paro y ojalá que no escale, pero ya está viniendo fuerte. Y ojo, lo que pasa es que cuando es en provincia no se siente, no es triste, ya hay 2 muertos. O sea, no es poca cosa. Hablando de viceministro, vamos a escuchar precisamente al viceministro Quejandría hablar sobre presuntos falsos dirigentes. Me imagino que a propósito de esta protesta, esta demanda. Mire, hay un conjunto de pedidos que sí están en proceso de solución. Tenemos en este momento directores generales del ministerio trabajando en las regiones, pero conversando con organizaciones verdaderas de productores de papa. Lo que pasa que en este proceso ha habido una mezcla de organizaciones que no tienen que ver con el tema agrícola, que se han montado a esa situación y que están aprovechando para crear un espacio
de perturbación de la paz en el país. ¿Quiénes serían estos entonces? Somos fraccionadas a las distintas dirigencias regionales, a pesar del llamado a diálogo, a pesar de 4 reuniones sucesivas en el terreno, en Ayacucho, ¿cómo se llama?, Andahuaylas, las reuniones que ha hecho el Ministerio, y a pesar de que el Ministerio va a cumplir y está cumpliendo algunos de los aspectos, simple y llanamente lo que han hecho es patear el tablero y seguir con su propuesta de violencia. A ver, dentro de estos 9 pedidos que tienen los agricultores... Un pedido que ha venido de 4 lugares es el tema de declarar el agro en crisis. Sí. Pero esa es una declaratoria que no existe en nuestra legislación, puesto que nunca un sector ha sido declarado en crisis, pero han insistido, y en las reuniones lo que decían es el agro en crisis o hacemos huelga. Claro. ¿Qué le decimos nosotros? No sé, pero ¿cómo podrían solucionar esa situación? ¿Están viendo alguna otra alternativa de pronto? Mire, por el lado nuestro están todas las fichas puestas para discutir con los agricultores de papa reales. Lo que no podemos discutir y no tenemos capacidad es discutir con los violentistas, con los que están con agenda política y los que están buscando la perturbación de la paz del país. Por ahí creo que el viceministro está haciendo referencia a una nota que sacó el diario Correo de la foto de una persona que cumplió condena unos años por terrorismo, por ser miembro de Sendero Luminoso. Y bueno, se le ha visto en las manifestaciones, ¿no? De hecho, el congresista Héctor Becerril acaba de poner la fotografía de esta persona a través de sus redes sociales. Claro, nadie está diciendo que él haya atacado a la comisaría, ni que no se haya arrepentido, pero es un hecho real que cumplió condena por pertenecer a Sendero Luminoso y que ahora está protestando. Lo incuestionable es que todos los grupos extremistas, desde el Movadef de Sendero Luminoso hasta los endocaceristas de Antauro Humala, que creo que sale en marzo del 2018, de este año, ¿no? Sale libre. ¿18 o 19? No, de este año. ¿Este Sí, año? ahora, Sí. en un mes más o menos, sale nuestro buen amigo, pues, que es como una el otro Humala. Uno entra y otro para sale. el helado. O sea, Una cerecita para el Sí, helado. estupendo. Para el banana split. Lo Bien. evidente es que todos estos Ya. sectores, luego de... Ante la evidente crisis de gobernabilidad, el Perú está en crisis de gobernabilidad, hay que señalarlo, ¿no? Van a intentar manipular y radicalizar un descontento social que hace que se ha Así acumulado es, así es. Sí. en los últimos 2 años, pero sobre todo en el norte del Perú, que es seguramente lo que el otro gran actor, ¿no? Por los retrasos de la reconstrucción y todo esto, ¿no? Ahora, en principio, yo creo que una opinión democrática es señalar que no se puede cambiar una política económica por la protesta de un sector, ¿no? Es decir, en el Perú no se subsidia la producción de los privados. El Estado no está obligado a comprar con el impuesto de todos los peruanos la producción que los privados no pueden organizar adecuadamente porque Lo que está obligado es a prevenir conflictos. Lo que está obligado un gobierno, valga la redundancia, es a gobernar. Y eso es lo que no estamos viendo. Claro, entonces el Estado no está obligado a eso. La segunda cosa que hay que decir es que frente a la violencia, frente al hecho de que hay gente disparando a comisarías, como hemos visto en los videos, se tiene que aplicar la Constitución y la ley. Y de alguna manera las fuerzas democráticas deberían cerrar alrededor de eso, pese a la crisis de gobernabilidad, pese a toda la crisis que estamos viviendo en el Perú. Es decir, ¿por qué? Porque, miren, hay 2 maneras de tramitar la crisis de gobernabilidad que vive el Perú. Uno es con el lenguaje y el mandato de las turbas en las calles. Otro es a través de las instituciones. El Perú vive una crisis de gobernabilidad y el radicalismo antisistema quiere imponer un lenguaje de la turba para tramitar esta crisis de gobernabilidad. Y las fuerzas democráticas están discutiendo salidas o alternativas a nivel de las instituciones. Bueno, los demócratas tenemos que ponernos alrededor de todas las salidas institucionales. Y lo que estamos viendo ahora es una nítida estrategia de estos radicalismos extremos de imponer una bolivianización del Perú. ¿No es verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero para lograr eso, Víctor Andrés,
se necesita un caldo de cultivo. Y si no hay gobierno, si no hay liderazgo, si nadie respeta al presidente, obviamente, siempre doy el ejemplo, en ese momento, en este estudio, hay 1000 bacterias rondando. ¿Por qué no estamos enfermos? Porque estamos inmunizados. Bueno, los amigos de la izquierda, Patria Roja y todos han existido, existen y existirán. ¿No es cierto? Es parte de la democracia también, ¿no? Que existan. ¿Por qué no tienen más actividad? ¿Cuándo no tienen más actividad? Cuando un gobierno es fuerte, un gobierno democrático realmente representa al país, maneja las instituciones. Pero cuando no, entonces efectivamente pasa encima. Yo no le doy tanta importancia, a mí no me gusta mucho perseguir esos cucos de la izquierda, ¿no? A estos caviares y a estos rojos. Yo no soy de esos. Pero no yo son creo caviares, que son radicalistas. Sí, los radicales tampoco me preocupa más lo que hace el gobierno, lo que hace el Estado peruano, lo que no hace y lo que deben hacer en general nuestros gobiernos, fortalecerse, porque extremistas siempre habrán, acá, en Cataluña, ¿no es cierto?, en Corea, en cualquier sitio. Entonces, de lo que tenemos que encargarnos, más que buscar a estos señores y tratar de meterlos presos, es curarnos contra la enfermedad y no solamente bajar la fiebre. Bien, vamos a ir a una pausa y vamos a trasladarnos al escenario del Congreso y a las mociones, las nuevas mociones de vacancia, el pedido de vacancia del presidente Kuczynski que han sido presentadas ahí. Bueno, finalmente, Frente Amplio formalizó el pedido de vacancia. Ya estábamos contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Hace varias semanas creo que estábamos en eso, pero básicamente la argumentación es por haber otorgado el indulto a Alberto Fujimori. Ya sabemos que no va a tener tiene las mayoría. 10 firmas, tiene las 10 firmas nada más. del No digo Frente para Amplio, vacar al presidente. Necesita 26 para que sea por lo menos corra la moción. Eso está difícil. Pero, bueno, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el congresista Morales de Frente Amplio. Por eso que el Frente Amplio, consecuente con su posición de no dar ni un solo espacio a la corrupción en el país, a aquellos que vendieron la patria, nosotros presentamos esta moción de vacancia y convocamos a todos aquellos que se llamaron engañados en algún momento a que asuman su responsabilidad con el país. La bancada del Frente Amplio presenta esta moción de vacancia porque no podemos callar. No nos hemos callado en el momento en que hemos presentado la primera moción, que fue respaldada por algunas bancadas y rechazada por la gran mayoría del Congreso de la República. En este momento nosotros somos consecuentes de aquellos que hemos venido pregonando de que luchamos frontalmente contra la corrupción, caiga quien caiga. Eso es clarísimo, como ha venido presentando el Frente Amplio. Muy bien. Bueno. A ver, ¿qué dice acá? Esto no va a prosperar. Y además es sintomático que, por otra parte, Nuevo Perú presente su propia moción de vacancia, concentrándose solamente en los casos de corrupción y no, o de presunta corrupción, mejor dicho, y no en la circunstancia de la negociación del indulto por la no vacancia. Pero eso quiere decir que difícilmente uno va a firmar o va a respaldar la del otro, ¿no? Sí, yo creo que Marco Arana tiene su propia agenda, ¿no es cierto? Él está tratando de despuntarse de Nuevo Perú, está tratando de obtener protagonismo, es su derecho. Pero yo creo que es desatinado, no creo sinceramente que nadie lo acompañe en esa propuesta en el Congreso, por lo tanto no le daría mucha importancia. La propuesta de Nuevo Perú presentará. Que puede presentar, sí, tendría más asidero y es el momento de llamar a la ecuanimidad a la clase política nacional, ¿no es cierto? Ya han hecho un papelón Fuerza Popular y Frente Amplio y quienes trataron de vacar al presidente en un fast track, ¿no es cierto? Político tratando de hacer una vacancia express. Bueno, señores, no se expongan pues a otro ridículo, ¿no es cierto? Si se quiere hacer un proceso de vacancia, por lo menos esperen que hable Barata, que según todo indica confirmaría información que podría comprometer al presidente Kuczynski, y luego de ello podrán iniciar un proceso. Y lo mínimo que se espera, digo yo, lo mínimo que esperaría en lo personal, es que esta vez el Congreso haga las cosas bien, se dé un proceso y un procedimiento como debe darse.
¿recuerdan ustedes cuánto tiempo tomó sacar de su cargo constitucionalmente al Contralor General de la República? Más o menos 45 días. ¿Cómo se va a vacar un presidente en una semana? O sea, no es serio, nos coloca ante el mundo como una república bananera. Todo lo que hemos avanzado estos 18 años de democracia los tiramos por la borda. Entonces, un poquito de ponderación, ¿no es cierto? Un poquito de ponderación creo que es lo mínimo que podemos exigirle a los parlamentarios, si es que realmente quieren. Más fundamentos, escuchar. Entonces, quizá Nuevo Perú está calentando motores, pero que esperen por lo menos que hable Barata, ¿no? Porque ¿qué hay? ¿Qué hay? A menos que yo esté, no sé... Parece un esfuerzo por ganarse la mano. Y decir, así es. Yo lo descubrí, digamos, yo fui pero el que... son victorias puso pírricas, ¿no? La Claro. pica en Flandes de lo que podría terminar efectivamente Claro, en una... pero le quita peso a una posibilidad real de ejercer un control real al Congreso, pero con argumentos, con algo serio. Ya no repitamos el papelón, es lo que yo pienso. Y además, digamos, al final lo que va a definir las cosas es si la fuerza popular, aquella que todavía queda, la de 61 congresistas, respalda o no respalda la moción. Porque si Bueno, lo que ha dicho el congresista Becerril, que no van a apoyar las mociones que tengan que ver con el indulto. Sí, eso está clarísimo. Pero Nuevo Perú aparentemente no ha metido el tema del indulto. No lo ha metido y habla sobre Westfield y las asesorías. Pero es obvio que en el caso de Nuevo Perú es por el indulto, ¿no? Porque Westfield y las asesorías, Nuevo Perú se retiró. Mira... Si nos permites, tenemos que ir en vivo porque está hablando el ministro de Agricultura. Por favor, adelante, Lourdes Pauca. Lourdes. O circunstancias, esta exportación no se ha realizado en el primer trimestre y esto ha generado que exista una sobreoferta en el sur del país. Así es que, sin más, yo quiero dejarle en el uso de la palabra al amigo Fernando Gutiérrez Díaz, quien es el presidente de CONAPROPA y a quien en verdad agradezco mucho la gentileza, esa voluntad de trabajo y también esas garras y ganas que le puso a toda la discusión. Por favor, Lourdes, ¿nos escuchas? Esa buena voluntad de llegar a acuerdos en los cuales todos salgamos beneficiados. Lourdes. Hola. Bien, muchas gracias, señor ministro, por atendernos. No, siempre. Lourdes, no te escuchamos muy bien. Ahora sí. Por favor, ¿puedes explicarles qué es lo que estamos viendo, por favor? Porque nos hemos conectado contigo cuando ya el ministro estaba hablando. ¿Quiénes son las personas que lo acompañan y qué explicación estaba dando? Hemos venido con unas propuestas. Bueno, él se está reuniendo, hoy se acaba de reunir con los dirigentes, los agricultores de la papa, justamente para ver una solución a esta protesta que se está realizando en varias regiones del país. Le ha señalado que van a comprar el excedente de la papa en las regiones, aproximadamente unos 7.000 kilogramos. Ha indicado que la única región que ha cumplido con esto ha sido la región de Huánuco. Vamos a escuchar entonces a los dirigentes. El Ministerio de Agricultura. Muchas gracias, señor ministro. Buenas noches a los oyentes del Perú Papero. Hoy para nosotros es algo significativo el haber llegado a un acuerdo, de acuerdo a la plataforma de trabajo que hemos planteado en el Ministerio de Agricultura. Pero primero quisiera lamentar, dar el sentido pésame a los deudos de los que han perdido vida en estas justas reclamaciones a la cual a nosotros nos han comisionado acá en Lima y estamos dando por concluido este importante evento ya manifestado por el señor ministro, ya manifestado por nuestro presidente de CONAF. Yo lo digo esto también en mi condición de presidente de la Comisión Nacional de Productores de Semilla de Papa. Muchas gracias, señor ministro. Ministro, una consulta. Usted hablaba de compromisos y de que ahora va a ser el ministerio el encargado de comprar cierta cantidad de papa, que se había dicho en un primer momento que iba a ser adquirida por los gobiernos regionales. ¿Qué pasó? ¿Por qué de los 4 gobiernos regionales no acataron la medida? ¿Y qué se va a hacer al respecto, no? Por diferentes razones. En primer lugar, procesos largos de negociación porque no estaba establecido el precio y el precio de alguna manera nosotros le habíamos dado la potestad a los gobiernos regionales, pero parece que ahí han habido dificultades en la coordinación. En segundo lugar, porque ha sido difícil mapear todos los productores que tenían que asistir porque el monto, algunos decían que era muy poco y eso generaba cierta congestión. Por otro lado, los
productores también me indicaban de que estamos en campaña política y de alguna manera existen ciertas personas o ciertos grupos a los cuales los gobiernos regionales lo miraban con cierto favoritismo, ¿no? Entonces, eso cae mal en una situación en la cual toda la población está pasando por el mismo problema, ¿no? Ministro, estamos en vivo para RPP. ¿Podría reiterar, por favor, cuáles son los acuerdos a los cuales han llegado en esta oportunidad? Ya. Le voy a resumir brevemente los acuerdos a los cuales nosotros hemos llegado el día de hoy. En primer lugar, el MINAGRI, es decir, el Ministerio de Agricultura, se compromete a adquirir 7.000 kilogramos de papa blanca por productor en las regiones con excedentes de producción. En este caso no estamos señalando cuáles son las regiones, estamos siendo bastante genéricos en decir las regiones en las cuales existe excedente de producción. Los puntos de entrega serán determinados por el Ministerio de Agricultura en cada región productora. El precio será de 1 sol por kilogramo, siempre y cuando la papa sea superior a 70 gramos promedio, ¿no? Y el Ministerio de Agricultura empezará la adquisición dentro de un plazo de 7 días. Ese es el principal acuerdo, y fuera de eso también tenemos alrededor de 17 acuerdos adicionales. Uno de los últimos acuerdos evidentemente es que los amigos productores de papas se comprometen a dejar libre las carreteras para el libre tránsito de todos los usuarios. ¿Hay un monto aproximado de dinero que se va a poder hacer en estas compras? Sí, en la mañana estaba coordinando este tema con los demás colegas de otros ministerios y más o menos estamos manejando una cifra entre 40 a 50 millones de soles. Ministro, respecto a la demanda de algunos agricultores que señalaban que se pongan como, por decirlo, trabas a las importaciones de Holanda de papas, ¿se ha podido conversar respecto a ello? Sí, sobre este tema hemos dejado dos puntos en agenda, ¿no? En primer lugar, no lo tomemos como trabas o impedimentos. En primer lugar, revisar la parte arancelaria, y en segundo lugar, revisar la parte fitosanitaria o la sanidad y la inocuidad de estas importaciones, ¿no? Ministro, disculpe, más allá de las responsabilidades, lo cierto es que esta protesta ha dejado víctimas. ¿Cuánto es exactamente la cifra que está manejando el MINAGRI? Y finalmente, ¿qué le diría tanto a los familiares que están protestando como a los propios paperos, digamos, que han tenido que llegar a esta medida de tomar las principales carreteras? Mire, en primer lugar, nosotros ya hemos firmado anteriores acuerdos que van más o menos en esta misma línea, palabras menos, palabras más. Lamento mucho que grupos disociadores, extremistas hayan aprovechado, como le digo, esta justa demanda y como consecuencia de estos actos violentos hayan fallecido 3 personas. Pero le comento yo, nunca hemos visto agricultores haciendo quema de tractores, haciendo quema de cargadores frontales. No hemos visto nunca agricultores incendiando comisarías. Eso no es la conducta de los agricultores. Esa es clara muestra de que dentro de esta huelga ha existido grupos infiltrados. Yo siempre les digo a los agricultores, con ellos las puertas de este ministerio están abiertas para el diálogo. Pero para aquellos que quieren generar este tipo de inconducta social, para ellos está el Ministerio del Interior y para ellos está la justicia. ¿Haría un llamado usted a otros agricultores para que retornen nuevamente a la calma? Ese es el llamado que lo va a hacer acá el señor presidente, el señor Gutiérrez, a todos los amigos productores, para que vuelvan la calma, vuelvan a la producción, para que se tranquilicen estas ciudades, porque nosotros, como les digo, el rol subsidiario del Estado es trabajar con la gente pobre, con la gente que menos posibilidades de salir adelante tiene. Ellos se dedican a una actividad que es altamente riesgosa. Producto de este riesgo es que han tenido este mal momento, y el Estado siempre está al lado de ellos. El Estado no los abandona. Una muestra de ello es que estamos acá trabajando a fin de dar solución a estas protestas. Ese es el mensaje que quisiera dejarles para todos los agricultores. Ministro, esta compra de papa que va a hacer el Estado, digamos que es una medida ante una situación de emergencia que se ha presentado ahora. ¿Cómo garantizar o qué medidas piensa tomar su cartera, ya hablando de largo plazo, para evitar que nuevamente se produzca una situación similar el otro año con la siguiente cosecha
Y además, ¿cuánto tiempo más o menos vamos a poder, o va a poder el Estado comprar todo este excedente y desembolsar estos 40-50 millones que he dicho? Son dos preguntas en una. La primera pregunta, a largo plazo, ¿qué cosa es lo que nos permite a nosotros estabilizar el precio? Dos acciones. En primer lugar, queremos generar un sistema en el cual nosotros demos señales claras a todo el mercado o a todos los productores sobre las intenciones de siembra de cada uno de los productos. De esa manera, los productores de papas sabrán si con las intenciones de siembra que existen están copando el mercado o de repente existen otros productos en los cuales todavía hay espacio para seguir cultivando, por ejemplo, habas, tubérculos, cebolla, qué sé yo. Y la otra alternativa es que nosotros debemos abrir nuestro mercado para poder exportar a los productos, a los países vecinos. Tenemos ahí dos compradores que se han estado exportando de una manera informal, Bolivia y Brasil. Lo que queremos es ahora tratar de ordenar y tratar de formalizar este comercio internacional de tal manera que los exportadores, en este caso los del sur, los de Arequipa, puedan llevar su mayor producción hacia los países vecinos y de esa manera poder garantizar un precio más estable al productor. Sobre su segunda pregunta, que ya no recuerdo. ¿Cuánto tiempo va a demorar en concretarse este desembolso de 40-50 millones que ha señalado? No, esto es, depende mucho de cómo varía el precio. Lo que pasa es que en el cortísimo plazo los productores del cono norte o del norte chico de Lima ya están dejando de producir papa, en este caso el problema es la papa blanca, y el precio comenzará a estabilizarse. Tan pronto como nosotros veamos que el precio ya se estabiliza, evidentemente ya la intervención del Estado es redundante, ¿no? Ministro, habló de 3 víctimas. ¿Quiénes son estas víctimas? ¿Dónde están? ¿Cómo se produjo? Por favor, si puede precisar, manejar esa información. La verdad es que no tengo los detalles porque todo el día hemos estado acá trabajando a fin de llegar a estos acuerdos. Me va a disculpar ahí, pero no estoy muy informado sobre el nombre, las edades o los lugares en los cuales ha acaecido este... Parece que vamos de regreso a los 80, entre que quieren medidas arancelarias de nuevo para impedir el ingreso de la competencia. Revisar, es un eufemismo. Fitosanitarias y además la compra de los excedentes de papa. De todo, además, abierto. Claro, una vez que le compran los excedentes a los productores de papa, el producto X van a hacer cola los del Y, los del Z. Es que ya se han manifestado los de chirimoya, los de limón. De alguna manera se está desarmando un modelo económico, ¿no? Porque las señales que se envían a los agentes económicos es terrible, ¿no? No es de alguna manera, se está desarmando. Bueno, se está desarmando. Sí, claro. O sea, hay que decirlo de una manera más optimista, porque si a eso le sumamos, por ejemplo, esta fusión de Incafarma y Mefarma ha desatado también una ola de demandas controlistas y regulacionistas que nada tienen que ver. Y la compra de Primax, que acaba de suceder. Pero, digamos, esta sensación de abuso, de manejo, ¿no es cierto?, del poder económico, va a traer lo que a ti tanto te preocupa, y lo comparto obviamente, que es que le des el caldo de cultivo a las posiciones extremas, ahora a nuestro Humala 2. Estas demandas controlistas nada tienen que ver con la Constitución, las leyes, con el modelo económico que, digamos, hemos organizado en los últimos 25 años y nos ha permitido reducir pobreza de 60 a 20% de la población. Entonces, digamos, la situación es no sé cómo llamarla, ¿no? Crisis de gobernabilidad y desarmando el modelo ladrillo por ladrillo. Ir a una pausa. A una pausa y volvemos con el tema que habíamos dejado pendiente, las mociones de vacancia presidencial. Muy bien, estábamos conversando sobre las dos mociones de vacancia que se han presentado desde la izquierda, desde las dos izquierdas en el Congreso, la del Frente Amplio y la del Nuevo Perú, y creo que lo último que habíamos comentado es que si no participara de alguna de ellas Fuerza Popular, pues no tendría futuro. Estabas hablando tú... Sí, claro. No, mira, yo quiero señalar algo de principio, ¿no? Un proceso de vacancia es una situación de tensión límite, quizá una de las expresiones más límites que contempla la Constitución para tramitar un conflicto de poderes. La otra situación límite es la disolución del Congreso. Entonces, nuestra democracia ha procesado una situación límite. Esto no es una federación universitaria,
ni es una asamblea de padres profesores para que los amigos de Nuevo Perú, luego de haberse abstenido en la vacancia, ahora quieran salvar la cara, ¿no? Entonces, en ese sentido yo presiento que no va a prosperar, sobre todo considerando que esto se quiere envolver con el tema del indulto, ¿no es cierto? El indulto. ¿Por qué no va a prosperar? Porque yo, a diferencia de mi amigo Díaz, yo no creo que Fuerza Popular haya hecho un papelón, al contrario, lo que ha ganado Fuerza Popular con esta situación, con su posición, digamos, en el Congreso pasado. No tenían cara de victoria el día de la votación. Bueno, pero mira, en el mediano y largo plazo, ellos tienen un relato, porque el otro relato es lo que, digamos, la crisis de gobernabilidad, el problema del indulto de Alberto Fujimori. Entonces, estas cosas se van a medir en el mediano plazo, pero al margen de eso, ¿ya? Yo lo que creo es que debemos evitar a cualquier costo que una salida a la crisis de la gobernabilidad pase por una combinación radical extremista entre el Congreso y sectores radicales en las calles. Hay que buscar salidas institucionales, reflexiones institucionales. Y eso por ahora no pasa por seguir detrás al Frente Amplio y Nuevo Perú, ¿no? Porque detrás de ellos hay una intención clara, revertir el indulto. Si en el Perú se revierte el indulto, la situación se volvería 1000 veces más grave de la situación que estamos contemplando el día de hoy. Nunca van a lograr finalmente vacar al presidente si eso es lo que quieren, porque lo mismo que tú estás diciendo sobre el fujimorismo, que no debe seguir a Frente Amplio y a Nuevo Perú, lo mismo dicen ellos cuando el fujimorismo presenta la vacancia, que no hay que seguir el fujimorismo. Entonces, es que va a pasar peor el son presidente. Dos momentos diferentes, ¿no? Pueden haber habido errores de premura, se llama vacancia express, ¿no? Pero digamos, son dos momentos diferentes. Los pagos de Odebrecht a Westfield determinaron y desencadenaron una situación en medio de una polarización. Pero digamos, luego del indulto, querer en un acto revanchista, porque diste el indulto, producir una vacancia no tiene, más allá de que todos los caminos apunten contra PPK, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Yo recuerdo haber hablado con ustedes dos en este programa en la CADE del 2016. Y ese día les dije a 3-4 meses de asumir el mando, que a mí me preocupaba y yo sentía que el presidente Kuczynski se parecía mucho a Toledo, porque había que traducirlo, porque era errático. A mi lado estaba la destacada economista Patricia Tuyet, ¿no? Que me dijo, no estoy de acuerdo, y claro, muy respetable, por cierto. Pero lo que yo decía hace 2 años y sigo creyendo es que teníamos y tenemos a un presidente que denosta de la política, lo ha dicho claramente, que no le gusta o que no sabe hacer política, porque él cuando dice lo malo que tiene el Perú, le dice al Papa, son los políticos, es estar pues en otro planeta, porque si él no es político, ¿qué cosa es? ¿A quién se le ha elegido presidente? Por lo tanto, más allá de estas presentaciones, efectivamente, de la presentación formal de pedido de vacancia del Frente Amplio, que ya comenté, y la posible presentación por parte de Nuevo Perú, yo lo que creo es que, y lo dijo en un editorial el colega Gonzalo Segarra en Semana Económica, y yo coincido con él, la gobernabilidad en este momento está en manos de Jorge Barata. El 28 de febrero, si no hay ninguna postergación, el país va a estar expectante. Fuerza Popular está contando los minutos. Se le ha salido el otro día a la Cecilia Chacón. Estamos ansiosos por escuchar a Barata. O sea, el día que hable Barata, que es el 28 se supone, y diga lo que creemos muchos que va a decir, obviamente al día siguiente, no importa quién presente la moción, va a ser, van a aglutinar fuerzas y ya hay 100 votos por lo menos. Porque ¿qué le queda al debilitado presidente? La bancada partida de PPK y posiblemente los conchistas. Digo posiblemente porque, ojo, esta negociación, en este toma y daca ya fue pagado, el negocio es cerrado. Yo te salvo de la vacancia y tú me devuelves a mi papi. Y eso ya pasó. El acuerdo de gobernabilidad suena bien afín al gobierno, ¿no? El que ha anunciado ayer. Es como un hipotecario. Bueno, está bien, digamos, son 10 votos. Pero no, digamos, pero a eso voy. Digamos, que sigan ellos en esa ruta, medio suicida políticamente, ciertamente, pero, y que sean 30, bueno, hay 100.
Entonces, lo que viene... Ahora, lo que sí, y coincido en la preocupación con Víctor Andrés, pero a veces nosotros todos nos ponemos un poco pesimistas, ¿no? Pero, ojo, acabo de estar en Nueva York en un evento minero, he hablado con periodistas de CNN, de New York Times, y me hacían una pregunta que yo no me había percatado. O sea, ustedes tienen 2 vicepresidentes, ¿por qué? En Latinoamérica mayormente tienen un vicepresidente, lo cual es bueno. Es decir, se va el presidente si es que se va, si es que hay el proceso de vacancia y él renuncia, porque esas 2 posibilidades existen, y asume el primer vicepresidente. Y seguimos teniendo vicepresidente. Es decir, dentro de la preocupación y dentro de la gravedad de la situación, porque lo que ha dicho Víctor Andrés es cierto, esto es serio. Una renuncia, una vacancia es cosa seria, muy seria, como cerrar. Mira, el hecho de que asuma el primer vicepresidente... No tenemos que suicidarnos. Al contrario, lo que le daría a la democracia peruana es una longevidad y una carta de presentación. Así es. Mira, en Estados Unidos han asesinado a 4 presidentes, a balazo limpio. Bueno, los vicepresidentes terminaron el periodo. No solamente es 8 han muerto por temas de enfermedad y todos los vicepresidentes terminan. Tuvo que salir por otras razones. Y Nixon, ahí agregas el tema de Nixon. Entonces, el hecho de que el primer vicepresidente o la línea de sucesión republicana continúe y culmine el periodo establecido en la Constitución le daría a la democracia una estabilidad y un proyecto de longevidad que nos acercaría pues a ciertos estándares, ¿no? Así es. Sí, claro. La salida institucional de la que tú hablas, a tu entender, sería la renuncia. No, me mira, parece entender. Yo no me atrevo a decir esas cosas porque, mira, la política siempre tiene el espacio para lo imposible, para el arte. Mira, si PPK el día de hoy tuviera una decisión audaz de crear un gabinete de unidad nacional, acentuando los rasgos parlamentarios en el sentido de convocar a fuerzas políticas del Parlamento. No, ya nadie va a querer. Nadie quiere. ¿Qué fuerza política va a querer subirse a este barco que está empezando a hundirse y luego del 28 no sabemos qué va a pasar? Esa es una posibilidad. Nadie iría. Yo te digo, esa es una posibilidad que siempre va a estar presente ahí como una posibilidad para la política. Si eso no se produce o avanza, yo creo que el Perú está avanzando a una especie de renuncia o vacancia, como dice el amigo Díaz, ¿no? En la que tiene que haber un pacto de la fuerza política del Congreso por mantener la asociación republicana y Vizcarra adquiere un protagonismo inusitado ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema vinculado con la bancada o la distinción entre los kenyistas y los queiquistas en el Congreso. Muy bien, Luz Salgado, expresidenta del Congreso y militante y con representante de Fuerza Popular, ha dicho que el grupo de disidentes afín a Kenji Fujimori ha petardeado la organización desde adentro y que está conformado por personajes que han mirado un interés propio. Ha dicho además que los kenyistas son tránsfugas y desleales. A ver. Ya lo había dicho antes y nadie le creía también, dicho de paso. Lo dijo antes de la vacancia o del pedido de vacancia. Nosotros representamos esa decisión, que de una vez por todas ya se hayan sincerado. Lo que han estado haciendo es petardear a la organización política desde adentro. Y eso es lo que no hemos permitido, porque Fuerza Popular funciona con un trabajo disciplinado, ordenado. Todo lo discutimos en la bancada y ellos han tenido posiciones infraternas. Saben que esto va a tener repercusiones en su propio electorado, que los está viendo como tránsfugas, como desleales. Bueno, se está hablando de esto como... Para algunos a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende que algunos se sorprendan, valga la redundancia, con lo que ha pasado. La periodista Laura Graus, en Vela Verde, el 23 de enero del 2013, cuando lo dirigía Juan Carlos Tafur, publicó un artículo muy interesante, Keiko versus Kenji. O sea, porque después de la derrota de las elecciones del 2011, obviamente ya se veía lo que hoy es una realidad. Recordemos también que en la elección última, Kenji dijo, bueno, si mi hermana no gana, yo candidateo. En el supuesto negado, sí. Con lo cual le bajaba la llanta directamente. También no olvidemos que el día de la votación no fue a votar por ella, cuando ella necesitaba cada voto. Entonces, a mí, por supuesto, no me sorprende nada lo que ha pasado. Ahora, lo que viene es que
Fuerza Popular tiene 61 congresistas. Yo digo que lo único bueno de todo esto, de haber partido la bancada, es que ya no tenemos a una hegemonía, no tenemos a un partido que se abusó del poder en el Congreso, que estaba abusando, y ya no tenemos una mayoría aplastante. Eso yo lo veo bien. Y lo veo bueno para el Perú y lo veo bueno para Keiko Fujimori y su grupo. Porque si quieren futuro, no pueden aparecer como los abusivos, los que se llevan la pelota, los que, ¿no es cierto?, te cobran por entrar a la cancha. Yo creo que eso es bueno. Pero vamos a ver lo que hace. Ahora, sobre el futuro de Kenji, no le veo futuro, sinceramente, ¿no? Bueno, la contradicción en Fuerza Popular siempre fue entre Keiko y Alberto, porque Kenji es un avatar de Alberto. Lo que pasa es que en la sociedad peruana, luego de las elecciones nacionales, como surgió una mayoría legislativa, se gestó una corriente, ¿no? No lo vamos a llamar antifujimorista, pero que creía posible que la democracia puede funcionar en guerra contra una mayoría legislativa. Y eso no ha pasado en ninguna parte en la historia universal de la democracia y las instituciones, no ha pasado en Estados Unidos, no ha pasado en Inglaterra, en ningún lugar. Cuando un sector de la sociedad o un sector institucional como el Ejecutivo cree que puede gobernar sin la mayoría legislativa o contra la mayoría legislativa, pasa lo que ha pasado en el Perú. Es decir, claro que el caso Lavajato explica, y los pagos de Odebrecht a Westfield lo explican todo, explican el desenlace de la crisis de gobernabilidad. Pero si hubiera habido un pacto como manda el manual, como lo hicieron los españoles, como lo han hecho los estadounidenses, los del Reino Unido, los chilenos, si hubiera habido un pacto aquí, el caso Lavajato hubiera sido absorbido por las instituciones y la democracia y no estaríamos en este desmadre de la gobernabilidad. Ahora bien, el error de los sectores que creían que se puede gobernar sin una mayoría legislativa más o menos pasaba por esto, ¿no? Creer que Fuerza Popular, es decir, los 15 años que esta organización de Fuerza Popular en estos 15 años de democracia, solo es la herencia de Alberto Fujimori. Así es, así es. Y eso nunca fue verdad. No. El día de hoy ya lo comprobamos que no es verdad. Bueno, hoy ¿no? lo vamos a comprobar. No, pero... Santo Dios, son 61 contra 10. No, claro, algo te indica eso. Ahora que ya se ha marcado esta línea, recién lo vamos a comprobar. Pero además son hipótesis, ¿no es cierto? Que no necesariamente. Pero además yo te digo una cosa. Mira, el mediano y el largo plazo ha resuelto a favor de Keiko. Mira su posición en el caso de PPK. Ella no asume nada del costo de PPK y el costo de PPK va a ser enorme, gigantesco. Mira, en segundo lugar, ella tiene un aparato y una movilización de bases que le permiten resolver las elecciones regionales. Puede desarrollar una estrategia para pintar una parte del Perú de color naranja, ¿no? En ese contexto, ¿qué hay detrás de Alberto? Porque yo no menciono a Kenji. Para mí Kenji es un avatar que no existe sin Alberto. ¿Qué hay detrás de Alberto? Es obvio que lo que ha quedado en claro es que Fuerza Popular no es la herencia de Alberto, no puede ser cambio 90, nueva mayoría o vamos vecino. Algo hay de diferente. No sé cuántos errores habrá cometido Keiko, pero algo es diferente. Ese error no es el error de los kenyistas, es el error que nos ha costado esta crisis de gobernabilidad. Por eso para mí es muy importante, porque nos ha costado esta crisis de gobernabilidad. Porque si hubiéramos seguido el manual democrático, la teoría democrática que nos dice no se puede gobernar sin una mayoría o en contra de una mayoría legislativa, todo sería diferente. En Estados Unidos, cuando el presidente Bush no tenía mayoría legislativa, el gobierno federal se iba a su casa. El jefe del FBI se iba a su casa porque no había transferencia presupuestal. Así son las democracias. Yo no la inventé, siempre fue así. Lo que pasa es que en el Perú algo ha pasado, algo nos ha perturbado y todos de alguna manera hemos construido esta especie de bloqueo absurdo en el cual estamos viviendo. En concordancia con lo que dice Víctor Andrés, obviamente, si se diese el escenario de el reemplazo y la sucesión y Martín Vizcarra asumiese la primera magistratura de Perú, estaría en la absoluta obligación de trabajar con la oposición, incluyendo, por supuesto, para empezar, de Fuerza Popular y los demás partidos. Vamos a desarrollar esa idea, pero después de una pausa. ¡Ya comenzó! Rebajas sobre rebajas en Falabella. Encuentra los precios más bajos en miles de productos de las mejores marcas. Solo en Falabella y en falabella.com.
Estás dibujando un escenario ya con Vizcarra eventualmente. Pero tan rápido. Bueno, el más entusiasta ha sido en la mesa Víctor Andrés, pero yo lo estoy... Un demócrata nunca habla de vacancia. Sí, no, lo que estoy diciendo, digamos, vamos a ser bien claros. Puedo estar equivocado, pero si vuelvo a Barata, si Barata confirma lo que ya dijo Odebrecht, pero ya detalla, no tengo ninguna duda, y ahí sí ha puesto los chifas que quieran, que inmediatamente se va a pedir la vacancia en el Congreso. También ha puesto a que hay por lo menos 100 votos para esa vacancia. Obviamente los amigos de Nuevo Perú solo están esperando el momento para lavarse la cara después del ridículo que hicieron la última vez, ¿no? Donde votaron por la gobernabilidad, hicieron un papelón. Si se da ese caso, efectivamente, y es lo que yo quería un poco recoger, porque a veces uno en el análisis resulta siendo algo pesimista, no. Y lo ha dicho muy bien Víctor Andrés. Tenemos sucesión. Esta posible sucesión nos adecenta en el mundo, nos demuestra que efectivamente seguimos creciendo, a pesar de nuestros defectos en democracia, porque sería la primera vez que asume un vicepresidente y que la segunda vicepresidenta se convierte en la primera vicepresidenta. Seguimos con el Congreso y se recuperan. Pero hecho esto, que es la parte formal... Arrugaron. No ¿Nunca escuchaste tú algo, decirle algo a Martín o a Meche? Estaba el Ninguno habló. presidente ahí diciéndolo y ellos dos a los costados. Verónica, no podía decir de nada. un gobierno surgido. Mira, Verónica, déjame decirte algo. Mira, cuando yo estoy en desacuerdo con que ellos no aceptaran, ¿no? Me parece muy mal. Cuando un vicepresidente quiere renunciar a una línea de sucesión, lo hace explícitamente. Sí, firmas. No lo hace Entonces, ¿y qué fue eso? No, eso fue una finta un que bluff, hizo. Un bluff del presidente, y una finta obviamente. que les sirvió porque los de APP dicen que solamente no lo vacaron por eso. Dicen, yo no les creo. Yo a lo que dice el amigo Díaz, yo le agregaría algo. Mira, en el Perú todos sienten que el país está parado. Hoy los empresarios, que son la vanguardia de la construcción de este país de los últimos 25 años, ¿no? Yo creo eso. Sin el sector privado no se explicaría el crecimiento, la reducción de pobreza, nada. Lo que explica este país más o menos bueno es el sector privado. Los partidos han fracasado, el Estado ha fracasado, en fin. Ese sector privado siente que el Estado el día de hoy está parado. Pero no solamente en los sectores sociales, empresariales, hay esta percepción. Los pobladores del norte también sienten que la reconstrucción no ha avanzado. Y en general la gente del sur, la gente de la selva, siente que todo el Estado está parado. Entonces, yo le agregaría a lo que señala el amigo Díaz sobre el caso de Lava Jato, yo le agregaría que esta crisis de gobernabilidad se empate con la protesta social, como un elemento que pueda definir también una determinada salida hacia la crisis de gobernabilidad, ¿no? Bueno, nos desviamos un poquito del tema porque estamos hablando del fujimorismo, pero claro, de hecho que están los temas entrelazados. Sí. Así es. Ya no tenemos tiempo, creo, de poner declaraciones, pero acá hemos concluido, por lo menos nuestros invitados han concluido que Kenji Fujimori no le ven a él futuro político, no tiene una agrupación. Yo no sé, ahora, por ejemplo, hay un hipo. Por ahí el señor Gagón, no sé si tiene... Lo que a mí me sorprende es la, ¿cómo se llama? Resiliencia, ¿no? Tú eres experto en la Real Academia. Es a los descensos en popularidad, ¿no? El indulto se cae y Kenji sube. Entonces, yo le voy a preguntar a los amigos de las encuestadoras cómo sucede este fenómeno, ¿no? Es decir, si el indulto cae en aprobación, porque eso es lo que está sucediendo por la polarización, ¿cómo es que Kenji sube, ¿no? Entonces, cuidado, ¿sabes qué? No es bueno que otros actores que no son los actores políticos entren a hacer política, porque entonces se produce este desmadre que se está produciendo en la gobernabilidad. Sí, ahora, pero lo de Kenji efectivamente es un hipo que tiene que ver más con un tema, digamos, emocional, ¿no es cierto? La gente ve en el Perú lo ve como lo dije alguna vez, él es el hijo, él es Abel, ¿no? Y la hermana es Caín. Entonces, porque si entra alguna encuestadora a preguntar, ¿está usted de acuerdo con cuál de las propuestas programáticas de Kenji Fujimori? ¿Qué podría responder? Cero, nada. Las caricaturas, los Avengers, no hay nada.
y todos sabemos que Kenji tiene bastantes limitaciones, ¿no? Entonces, no le veo yo por eso ningún futuro, sinceramente. Más allá de sostener a sus 10, que ya pues nada, tenían que irse, ¿no? No había otra opción, tampoco yo creo que Keiko haya tenido otra opción. Y solo para terminar, estoy también de acuerdo con Víctor Andrés sobre... Keiko puede tener 1000 defectos, pero ha construido partido. Ha construido partido sin la ayuda de Montesinos. No, pero además la decisión de expulsar a Kenji, mira, yo he hablado con los kenjistas, ellos no creían que eso iba a suceder. Sí. Así es. Lo único que revela es una decisión Ya. de construir partido sí o sí, y en eso va a Se cortó el morir. brazo y ha seguido escalando. Sí, pues. Claro. No, Bien, no creo que gracias sea a fácil. nuestros Bueno. A ustedes. invitados. Nos vemos mañana aquí en Portada. Y ellos